5 días en los que estoy dispuesto a trasladarme a Madrid donde haga falta para sentarnos con un ordenador y con los equipos jurídicos para poder alcanzar ese acuerdo, que permitiría al Gobierno de España tener la garantía de ese decreto ley. Un decreto ley tiene que ser convalidado 30 días después, es imposible. Si no tiene apoyos para que esto pueda ser convalidado. La reforma de la ley de extranjería no salió adelante y, como han oído, Fernando Clavijo pide la alternativa, el decreto ley, que podría aprobarse el martes en el último Consejo de Ministros. Ángel Víctor Torres recuerda que, en cualquier caso, el decreto necesita una aprobación en el Congreso, que hoy por hoy no se da. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nueva tragedia en el mar. Al menos 25 personas han perdido la vida tras naufragar la patera en la que viajaban frente a las costas de Mauritania. Se calcula que a bordo irían unas 300 personas. Llevaban 7 días en el mar. Justo hoy se cumplen 25 años del primer naufragio documentado en la ruta canaria. 9 jóvenes morían ahogados en Fuerteventura a solo unos metros de la orilla. Y esta tarde veremos distintas historias relacionadas con lo difícil que es para muchas personas acceder a una vivienda. Dalia es un ejemplo. Tiene estudios superiores, no tiene empleo y a sus 73 años vive gracias a Cáritas. Me sacan a las 7:30 del centro, llueva, truene o relampaguee, me voy a la calle y ahí o me pongo a leer o me siento frente a Cáritas y estoy sentada ahí hasta que yo pueda, hasta que me entren por la noche. El mercado laboral tiene una curiosa paradoja. Son miles las personas que no tienen un empleo, pero las empresas también no encuentran trabajadores. En esta ocasión son las pymes las que denuncian que no encuentran el talento que necesitan. El mercado laboral ahora mismo está muy tensionado, que es difícil encontrar profesionales y en el mundo de los emprendedores más aún. Ha ocurrido en el puerto de La Estaca, en El Hierro. Un descuido acabó con un vehículo en el agua que, ante el asombro de los presentes, tuvo que ser remolcado. Un hombre de 35 años ha fallecido esta madrugada en San Bartolomé de Tirajana, concretamente en Playa del Inglés. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Y ese que ven es el Hospital de Día Oncológico del sur de Tenerife. Ha sido visitado por diversas autoridades justo cuando se cumple un mes de su puesta en marcha. En lo que va de año se han atendido en ese centro a unas 70.000 personas. El Cabildo de Tenerife ha desalojado 217 personas de campamentos y zonas de acampada de los montes de la isla debido al riesgo por incendios forestales. Piden a la ciudadanía que sigan estrictamente las instrucciones de las autoridades y que no acudan a estas zonas de riesgo. Pues precauciones que se toman por el calor, porque Edgar Cedrés, buenas noches. Hoy ha hecho bastante, pero mañana mucho más. Así es, Eva, van a seguir subiendo las temperaturas y además cabe recordarles que seguimos en situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria. El resto de islas permanecen en situación de prealerta y también alerta por riesgo de incendios forestales. Como decimos, de cara a mañana, jornada calurosa en todo el archipiélago. Va a seguir con nosotros esa masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana. Algún termómetro se disparará por encima de los 38 grados en puntos del sur y la cumbre de la isla de Gran Canaria. Quizás también en puntos del sur y sureste de la isla de Fuerteventura. Y no será hasta la jornada del viernes y sobre todo al fin de semana cuando esos termómetros tiendan a refrescar. De cara a mañana, como decimos, tiempo caluroso, las únicas nubes de tipo bajo, principalmente en la cara norte de las islas más montañosas. Por ahí el ambiente a menos de 500 metros de altitud será algo más fresco, ligera calima en altura y, como novedad, cobrará intensidad el viento de componente norte durante la tarde. Todos los detalles, como siempre, luego en el espacio del tiempo. Trágico accidente marítimo frente a las costas de Mauritania, donde han fallecido hasta el momento 25 personas. Una patera con 300 a bordo ha volcado. Llevaban 7 días en el mar. Habían salido de Gambia. Guardacostas mauritanos han rescatado a 120 personas frente a Nouakchott y continúan las labores de búsqueda. Se trata de una de las mayores tragedias producidas en la ruta canaria. En lo que va de año, más de 19.700 migrantes han llegado a las islas utilizando esta ruta, un 160% más que en el mismo periodo de 2023.
Justo hoy se cumplen 25 años de la primera tragedia documentada en la ruta hacia las islas. Fue un 24 de julio de 1999 en la playa de La Señora, en Fuerteventura. 9 jóvenes procedentes de Marruecos morían ahogados a solo unos metros de la orilla. La barca en la que viajaban encallaba en unas rocas a pocos metros de la orilla de la playa de La Señora, en el suroeste de Fuerteventura. 9 jóvenes marroquíes de Guelmín fallecían ahogados. Se trata de la primera tragedia documentada de la ruta canaria, de la que se cumplen 25 años. Yo lo recuerdo como una experiencia que a mí me impactó muchísimo. De un golpe asumes que no es un viaje de placer, que no es una experiencia irte a Canarias un poco a ver qué pasa, sino que hay un peligro implícito en el viaje, ¿no? Luego la historia nos diría que sería muchísimo peor. El segundo naufragio dejó muertos en las costas de salida. Se trataba de una quincena de personas saharauis que iban en una patera que volcaba en las playas de La Yune en noviembre del mismo año. En el tercer naufragio de 1999 estaba Boutilis El Hussein, uno de los primeros supervivientes de una ruta que comenzaba, que tuvo que tirar por la borda los cuerpos de 9 compañeros de la patera. Ahora vive en las afueras de París con su familia. On a passé 10 jours qui sont graves, franchement c'est grave. De toute façon, je vais vous passer un message pour les gens qui pensent pour faire ça. C'est mieux, il ne faut pas le faire, parce qu'il y a des solutions pour entrer en Europe. Desde entonces, la llegada de migrantes a las costas canarias ha sido una constante. Se trata de la ruta más mortífera del mundo. Según Naciones Unidas, se han registrado más de 4.500 muertes y desapariciones en esta ruta desde 2014, incluidas más de 1.950 muertes el año pasado, el segundo más mortífero de los registrados. Y 25 años después la situación sigue siendo igual de crítica y ayer el Congreso de los Diputados, ya lo saben, rechazaba reformar la ley de extranjería. La de hoy ha sido una jornada de marcarse nuevas metas. Fernando Clavijo insiste en el decreto ley que se puede aprobar el martes, en el que será el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, pero el Gobierno Central responde que un decreto ley a posteriori también necesita de la aprobación de la Cámara Baja. Para el Partido Socialista y Coalición Canaria, ayer no fue un buen día. Ayer fue un día triste. No se consiguieron los apoyos para comenzar a modificar la ley. Y unos y otros se culpan mutuamente. Nosotros no entendemos por qué esas reuniones no se han dado casi en un mes. De todos los grupos políticos, con el que más esfuerzo hicimos fue con el Partido Popular. Nosotros somos libres. Seguiremos llamando a las cosas por su nombre. A la solidaridad, solidaridad. A la seguridad, seguridad. A la improvisación, improvisación. La pregunta es, ¿y ahora qué? Queda un Consejo de Ministros antes de las vacaciones, será el martes y el presidente de Canarias quiere poner toda la carne en el asador. Si hay voluntad, tenemos, pues hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 5 días en los que estoy dispuesto a trasladarme a Madrid donde haga falta para sentarnos con un ordenador y con los equipos jurídicos para poder alcanzar ese acuerdo. Pero las competencias en materia de menores son de las comunidades autónomas y el Estado no quiere arriesgarse a un decreto que sin apoyos se deje de aplicar. Con lo visto ayer, un decreto ley tiene que ser convalidado 30 días después. Es imposible si no tiene apoyos para que esto pueda ser convalidado. El principal escollo en estos momentos está en que se garantice la financiación para atender a los menores hasta que cumplan la mayoría de edad. Fernando Clavijo hablaba hoy desde el Parlamento de Canarias, donde sobre este asunto también se le ha preguntado. Ha habido duros reproches entre los grupos y ha insistido en ese mensaje que la esperanza está puesta en el Consejo de Ministros del 30 de julio para aprobar un decreto ley. La última sesión plenaria antes de las vacaciones de agosto estuvo marcada por la reforma de la ley de extranjería y las repercusiones que tendría el fracaso de la negociación en el reparto de menores. El presidente de Canarias pone las esperanzas en el último Consejo de Ministros y la aprobación de un decreto ley. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Cuáles son las vías que nos quedan para seguir y poder tener esa respuesta por parte del Estado para que Canarias pueda ser ayudada en el tema de los menores? Yo creo que el próximo 30 de julio, creo que es el último Consejo de Ministros, salvo que se habilite en agosto, y creo que está la oportunidad de aprobar un decreto ley. Ayer se demostró, a pesar de que el Partido Popular fue el más votado y está ahora en la oposición, se demostró que no hay un proyecto de gobierno ni un proyecto de Estado. Y ayer Canarias se quedó sola. Es más, la consejera y yo tuvimos que sentarnos a redactar un texto a mediodía para intentar en extremis
alcanzar un acuerdo. Se falló a la ciudadanía de esta tierra y se faltó el respeto a la dignidad y a la memoria de un pueblo que sabe lo que es ser migrante en el pasado. Efectivamente, están lejos, no los tienen en sus calles, no los ven, no les miran al rostro, no los ven bajar en la Restinga como usted los ha visto. Había un caso de una persona, un joven ya que tenía una orden de expulsión en sus manos y quería irse a su país. Hace 3 meses tenía la orden de expulsión y no se le facilitaba la huida. Permítame dudar que usted haya hablado con más chicos que yo en estos tiempos. Y le garantizo que ninguno quiere volver a su país. Y sus socios de gobierno son los responsables de llevarnos a esta situación, a la crisis política más grave que ha tenido Canarias en los últimos años. En primer lugar, no le admito que me llame mentiroso. No hubo ni una sola reunión entre Miguel Tellado y Ángel Víctor Torres. Pero no le he escuchado ni un solo reproche a quienes se sientan con usted, entre otros el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Yo estoy de acuerdo que quienes votaron no tienen una responsabilidad y ellos sabrán, y no los excuso. Y yo no sé cómo catalogar lo que usted ha dicho hoy. Se ha quitado la careta, se la ha quitado. Llevaba buscando romper esto hace mucho tiempo. Y este gobierno, con aciertos y con errores, lo que ha querido es hacer que las cosas sucedan. Con el bloqueo en el Congreso, Canarias sigue sin una solución para la situación de los más de 5.500 menores que tutelan en estos momentos la comunidad autónoma, y el debate parlamentario queda marcado por los reproches de la oposición ante la postura del Partido Popular. Los cabildos insulares tampoco entienden la postura de unos y el bloqueo de otros a la reforma de la ley. Les acusan de irresponsables e insolidarios y de anteponer sus intereses a un problema humanitario. No ha pasado ni un mes de esta firma en la que partidos políticos, gobiernos, ONGs, FECAM y cabildos mostraban su apoyo a la reforma de la ley de extranjería bloqueada ahora en el Congreso por Junts, Vox y Partido Popular. El nacionalismo español y el nacionalismo catalán son profundamente insolidarios e irresponsables desde nuestro punto de vista. Un desprecio a la realidad de Canarias, un desprecio a los menores, a los derechos humanos, al derecho internacional. Se ha convertido este problema en un juego político. Y no estamos para juegos. Con decepción vemos cómo una vez más triunfa el enfrentamiento, la confrontación política, y no hay una altura de mira. Los cabildos insisten en que no hay medios para asegurar debidamente la atención de los menores. Saturación de los servicios, no existen plazas disponibles y por lo tanto estamos en una situación de auténtica emergencia. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, no hay medios, no hay recursos, no hay posibilidades de atender dignamente a estas personas. Hay que integrarlas, hay que tratarlas con dignidad, hay que ofrecerles un futuro digno. La respuesta del Partido Socialista ha sido insuficiente, ha sido un paripé, intolerable. Y piden al Gobierno de España que ponga en marcha cuanto antes el decreto ley que obliga a esa acogida solidaria. El próximo martes, el presidente del Gobierno está citado como testigo para declarar en el caso que investiga las actividades de su mujer. Hoy Sánchez ha pedido que esa declaración sea por escrito, asegura estar dispuesto a colaborar con la justicia, pero recuerda que la ley le ampara a contestar a las preguntas del juez por escrito, ya que su comparecencia no se puede separar de su condición de presidente del Gobierno. El juez Juan Carlos Peinado había trasladado a Sánchez que le tomaría declaración el próximo martes en el Palacio de la Moncloa. Y en otro orden de cosas, hoy se cumple un mes después de la puesta en marcha del Hospital de Día Oncológico del sur de Tenerife. Esta tarde se ha hecho un primer balance de su actividad en este centro, coincidiendo con la visita del presidente Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila. El espacio cuenta con una consulta de oncología y otra de farmacia para realizar el seguimiento desde el propio hospital. En los primeros 6 meses de 2024, el centro atendió a más de 70.000 consultas. Además, en urgencias se han atendido en torno a 32.800 pacientes. El personal de esta casa viene todos los días a trabajar con mucha presión, con muchas dificultades. Y yo creo que este hospital empezó con el mejor pie que podía empezar y ha sido gracias al compromiso del personal. Y hay que destacarlo. Podemos decir que tenemos esta área de tratamiento para personas con cáncer y que da servicio a más de 13 municipios del sur de Tenerife y también a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y Sanidad alerta del desabastecimiento de más de 800 medicamentos. Aunque exista alternativa para la mayoría de ellos, el problema afecta a los pacientes que necesitan su medicación de forma urgente y se ven obligados a volver a la consulta a por una nueva receta. Entramos en una farmacia cualquiera y pedimos un medicamento. Si tenemos mala suerte, el farmacéutico nos dirá que el tratamiento está
agotado. Sucede con 800 fármacos, algo que a priori puede parecer un problema menor. Realmente de esos 800 nos quedamos con problema en 28 medicamentos. 28 medicamentos que tenemos que derivar al paciente al médico para cambiarlo por algo y que tiene un cambio relativamente sencillo. Pero que en el caso de Trulicity, Rotatec, Concerta, Pilera, Ozempic, Fairplex y Creon es un problema grave. Apenas hay alternativas para estos 7. Es un problema muy acotado, es un problema numéricamente muy pequeño, pero es un problema serio. Porque las alternativas no son fáciles de conseguir o porque hay que prever el posible desabastecimiento y no dejar para el último día la visita a la farmacia. Los pacientes más perjudicados son los diabéticos. Nosotros lo que hemos hecho es difundir mensajes a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, para dar unos consejos a los pacientes para que no esperen a última hora para ver si pueden hacerse con el medicamento. Un desabastecimiento que tiene su origen en las sanciones a Rusia, el último gran incendio en Canadá o, como en el caso de Ozempic, en un mal uso del medicamento. Encontrar una vivienda continúa siendo una tarea casi imposible para muchos. Según un estudio de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda nueva en Canarias se sitúa en máximos históricos. Las Palmas de Gran Canaria es la capital en donde más caro está el metro cuadrado. Lo van a ver en el siguiente gráfico. El metro cuadrado cuesta 1.948 euros en esa ciudad. En la otra capital, en Santa Cruz de Tenerife, estaríamos hablando de 1.665 el metro cuadrado, un poco más barato, pero la ciudad tinerfeña ha subido más que en la Gran Canaria en este último año. El precio medio del metro cuadrado en Canarias se sitúa en 1.845 euros. En cuanto a municipios no capitalinos, destacamos Mogán y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria con 1.870 y 1.845 euros el metro cuadrado. En Tenerife, La Laguna se coloca entre las zonas con precios más elevados, hablamos de 1.572 euros, y en Telde se encuentra en 1.535 euros el metro cuadrado. Unos máximos que son históricos, una subida que se ha notado muchísimo en el último año, especialmente en estas 3 islas, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y más concretamente en los municipios de Mogán, Arona y Arrecife. Un ascenso de los precios en estas zonas que ha superado hasta el momento el 3,7%. Pues sobre la vivienda, hoy se ha conocido que el Grupo Parlamentario Socialista tiene previsto presentar una enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal para que todos los pisos turísticos que quieran establecerse en una comunidad de vecinos tengan que tener previamente el visto bueno de la Junta. Esto ya ocurre en algunas regiones y el objetivo ahora es generalizarlo y regular los nuevos pisos turísticos como una actividad económica más y otorgar poder a las comunidades de vecinos para que participen en esa decisión. De aprobarse, no tendrá un efecto retroactivo. Denunciado un centro de yoga que se ofertaba en Internet como alojamiento turístico. Ha ocurrido en Arrecife, en Lanzarote. La inspección de la policía local permitió constatar que carecía de licencia y que el encargado del centro, Alberto Fabricio, tampoco tenía contrato. Este espacio, llamado Nirvana Yoga, se anunciaba como establecimiento alojativo en la plataforma Booking, donde podemos ver imágenes de las literas, zonas de baño, servicios y comentarios de los huéspedes. Además, como vemos en el exterior del local, también se anunciaba como centro de yoga y otras actividades y carecía de placas identificativas como establecimiento dedicado al alojamiento turístico, según ordena la legislación canaria. La investigación de la policía local de Arrecife pudo constatar otra ilegalidad, y es que la persona identificada como trabajador y encargado no tenía contrato laboral y no estaba dado de alta en la seguridad social. Un local que ahora mismo permanece cerrado, donde no se pueden realizar más reservas en su web y en el que la empresa que realizaba la actividad tiene su sede en el sur de Tenerife. Una vez que ellos ya tienen el expediente, ellos ya incoan el expediente sancionador. Nosotros aquí, yo como concejal del área de actividad clasificada, lo que hago es hacer otro seguimiento al local como centro de yoga, que efectivamente tampoco tiene licencia, y es en la que hacemos ahora mismo un procedimiento de inspección de ese local. Y les contamos ahora la situación que está viviendo un propietario de una vivienda en el sur de Tenerife. Denuncia que desde hace 3 años su inquilina no le paga el alquiler. Asegura que ha perdido casi 20.000 euros. Ella nos ha confirmado que tiene un menor a su cargo y que el proceso está judicializado.
Luis alquiló su vivienda hace más de 8 años a una pareja en la zona de Chafiras, en el sur de Tenerife. Ahora denuncia que no recibe el pago del alquiler desde hace 3 años. Es una lucha constante, es un vaso que se va colmando y hemos llegado a una situación en la que no se puede más. El vulnerable en este caso soy yo. Asegura que es su única vivienda y que los recibos de agua y de luz también corren a su cuenta. Mis abogados, están con las manos atadas, ya que tampoco la ley nos hace seguir adelante, ¿no? Estamos en un momento en el que no pueden hacer más nada sino esperar. Por eso hemos preguntado a un experto qué se puede hacer en estos casos. Poner una demanda de desahucio, por impago de la renta. Normalmente ya a la segunda mensualidad que no se paga la renta se puede poner esta demanda. Pero insisten, los servicios básicos de agua y luz son intocables. Cometiendo un delito de coacciones que podría ser penado con la pena de 6 a 3 años, o sea, 6 meses a 3 años de prisión, porque se supone que es una forma, utilizando violencia o intimidación, de lograr que esa persona se vaya. Un equipo de esta redacción ha podido hablar con la inquilina, que nos ha confirmado que el proceso está judicializado y que tiene un menor a su cargo. La subida sin tregua de los precios de la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra, ha sacado del mercado inmobiliario a una parte importante de la población isleña. La situación se agrava aún más en casos como el de Juan Miguel, con una pensión por invalidez, que se ha visto obligado a vivir en una chabola y pide ayuda para acceder a una vivienda en condiciones. Cuenta Juan Miguel que una cadena de malas decisiones combinada con mala suerte le ha llevado a tener que vivir aquí. No me puedo hacer el lujo de coger un alquiler, porque yo lo que cobro una pensión no contributiva por invalidez. Aquí afronta Juan Miguel desde los cerca de 40 grados actuales en plena ola de calor. Pasa demasiado calor, no puedo cocinar, la nevera también la tengo estropeada por el calor que le da a las planchas. Hasta fenómenos meteorológicos extremos de todo tipo. Viento, lo que sea, me puede arrancar las planchas, como ya ha pasado otras veces, cuando se meterte el viento fuerte o la lluvia fuerte, se me rebosa el cubo, cae el cubo también del peso del agua. Se da la paradoja de que Juan Miguel vive con un miedo constante a que le roben. Tengo miedo porque se están metiendo tan bien gente y tengo miedo que se me metan y hagan cualquier locura aquí. Y claro, yo lo que necesito una vivienda, es lo único que pido. Hay quien lo tiene aún peor. En Canarias hay 6.444 personas sin hogar, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Una historia parecida es la de Dalia González. Llegó de Cuba hace 1 año y medio a Gran Canaria con lo opuesto. Vino huyendo de la difícil situación que atraviesa su país, pero en todo este tiempo ni ha logrado acceder a una vivienda ni a un empleo con el que poder vivir. Acudimos a la llamada de Dalia. No tengo dónde ir. Esta cubana con pasaporte español abandonó su país hace 1 año y medio en busca de una vida mejor, pero nada ha salido como esperaba. Tengo mi tarjeta sanitaria, tengo mi DNI, tengo todos los beneficios que pueda tener una ciudadana española, menos la atención que realmente yo debo tener con la edad que tengo. A sus 73 años carece de vivienda, sin ingresos, se alimenta y duerme gracias a Cáritas, pero... Me sacan a las 7:30 del centro, llueva, truene o relampaguee, o me pongo a leer o me siento frente a Cáritas y estoy sentada ahí hasta que me entren por la noche. Son 12 horas en la calle. Tuve que ir el otro día al intercambiador a hacer mis necesidades. Estaría dispuesta a trabajar, aunque... Los estudios de Cuba aquí no valen. Yo soy médico veterinario y soy microbióloga. Regresar a Cuba lo descarta. Los vecinos míos me llaman y me dicen, no venga, si se te ocurre venir un día, tírate al océano. Desde noviembre espera recibir las ayudas solicitadas, pero no llegan. Lo que necesito es una ayuda para poderme independizar, alquilar un estudio y, no sé, y comer un bocadillo con un refresco. Y atención al mercado laboral, porque 4 de cada 5 pequeñas y medianas empresas en nuestro país se enfrentan a una dificultad y es conseguir talento. Las pymes generaron el año pasado cerca de 100.000 empleos, pero aún así tienen problemas a la hora de contratar personal cualificado que confíe en este tipo de empresas. El emprendimiento supone uno de los motores principales de nuestra economía. Sin embargo, áreas como la investigación o el desarrollo tecnológico presencian una escasez de personal formado. El mercado laboral ahora mismo está muy tensionado, que es difícil encontrar profesionales y en el mundo de los emprendedores más aún.
lo que lleva a las pymes a buscar apoyo en empresas de recursos humanos. Estas hacen labores de selección de talento y de perfiles muy concretos. El perfil que piden es que sea una persona resolutiva, que sea una persona que le guste el trabajo. Un emprendedor necesita gente con experiencia, necesita gente con mucho conocimiento. Pero la realidad es que solo un 30% de la población trabajaría en una pyme. En una pequeña el riesgo es más alto porque la incertidumbre es mayor. 9 de cada 10 pequeñas y medianas empresas fracasan a los 3 años de iniciar su negocio debido a un déficit de personal cualificado y resolutivo y a la falta de una estrategia que les consolide en el mercado. Además, siguen enfrentándose a barreras como el acceso limitado a la financiación, la excesiva burocracia y la falta de apoyo institucional. Estamos demonizando de alguna manera a los empresarios en este país. El sector servicios también sufre para encontrar trabajadores. Bares, peluquerías demandan personal para cubrir sus plantillas y no lo consiguen. La labor es cada vez más complicada, pues son muchas las personas que debido a diversas razones prefieren no coger esos empleos. Determinados trabajos que ya los españoles no quieren realizar o cada vez cuesta más realizar, y por otro lado nuevas generaciones que determinadas variables como pueden ser los horarios, como pueden ser los salarios, me estoy refiriendo a trabajar fines de semana, jornadas partidas, pues que no quieren realizar. Centralizar la información en materia de cuidados y facilitar la información de los diferentes recursos disponibles es el objetivo de una plataforma web llamada Mapa de Cuidados. Ha sido presentada por el Instituto de Mujeres y en ella se encuentra información tanto estatal como autonómica sobre servicios y ayudas relacionadas con el cuidado de menores, mayores o personas dependientes, colectivos a los que las mujeres de media destinan el doble de tiempo en su cuidado. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha dirigido esta tarde a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Allí ha vuelto a defender que lo que ocurre en Gaza es una lucha entre la barbarie y la civilización. Decenas de demócratas se han ausentado de la sesión y en las calles se han producido numerosas protestas, mientras en la franja han continuado los ataques. Mueren 18 personas en un accidente aéreo en el aeropuerto de Katmandú, la capital de Nepal. El siniestro se produjo durante la maniobra de despegue. Una de las alas golpeó contra el suelo y el piloto perdió el control de la aeronave. Él ha sido el único superviviente. La Unión Europea tiene prohibido el acceso a las aerolíneas nepalíes desde 2013. El tifón Gaemis, que afecta a Filipinas, deja al menos 8 muertos. Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones de hasta 2 metros de profundidad en algunas zonas, lo que ha obligado a numerosos desalojos. Se han registrado también ráfagas de viento de hasta 185 kilómetros por hora. Hay más de 800.000 personas afectadas y la capital ha decretado el estado de calamidad. Este mediodía se producían importantes retenciones en la TF1 en Tenerife por el vuelco de un vehículo al chocar contra otro. Así como ven, quedaron ambos en la vía, obstaculizando el paso y provocando largas colas en dirección sur. Ocurrió a la altura de Las Heras. Hubo 2 heridos cuya vida no corre peligro. Y en Las Palmas de Gran Canaria, a primera hora de la tarde, se colapsaba también la Gran Canaria 1 desde la salida del Cebadal en dirección hacia el sur. 2 accidentes han provocado estas retenciones que duraron varias horas. En uno de ellos, un motorista de unos 50 años y que colisionó con un vehículo tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de carácter moderado. Y hoy también en Gran Canaria un hombre ha fallecido en la zona turística de Playa del Inglés y en circunstancias, Marina Cardenal, que desconocemos por el momento. Cuéntanos. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles en el municipio gran canario de San Bartolomé de Tirajana, concretamente en Playa del Inglés. Según nos confirma el 112, la Policía Nacional llamó al servicio de emergencias para que atendiera a un varón de 35 años que se hallaba en parada cardiorrespiratoria. Los servicios sanitarios al final no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Gran Canaria está en alerta por altas temperaturas desde esta mañana. Los termómetros no han bajado de los 30 grados en muchos puntos del sur de la isla. En Tasarte se han llegado incluso a rozar los 40 grados y en Fuerteventura se superaron los 37. Rozando los 34 grados a las 7 de la mañana en Temisas, Agüimes, el mejor plan ante una jornada que se presenta calurosa es un chapuzón en la piscina. Sí, es de calor, ¿eh? Me gusta mucho más ir a la playa, aunque ahí hace un poquito de calor. Calor que obliga a buscar la sombra como se puede, incrementar la hidratación y para eso ellos no paran durante estos días. Un poquito de agüita, a la sombra siempre, pero es que a la sombra hace calor igual. Se nota más pegajoso. En Fuerteventura, sin avisos, aunque sopla algo más de viento, complicado estar en la calle. Estos días están ya, se nota que está apretando en la isla. Vas por la calle y un calor que es increíble. Episodio de altas temperaturas que también se nota en Santa Cruz de Tenerife. Horrible, buscando la sombra. Es un calor exagerado, sí. Y como siempre, hay quien siempre busca la mejor solución. Entrar así a las tiendas que tienen aire acondicionado, algún día a la playa. No se puede evitar el tema de los incendios porque todos los veranos siempre hay incendios. Por eso el Cabildo de Tenerife cierra la zona recreativa de las mesas ante riesgo de incendio forestal hasta el domingo. Y debido a ese calor, el Cabildo de Tenerife lleva toda la semana tomando medidas para evitar incendios forestales. Se han activado distintas medidas preventivas, entre ellas, Laura Pérez, el desalojo de varios campamentos. Unas 217 personas fueron evacuadas por el Cabildo de Tenerife de distintos campamentos y zonas de acampadas de los montes de los municipios de Arafo, Granadilla de Abona e Icod de los Vinos como medida de seguridad por este periodo de calor y el riesgo de incendios forestales. Patrullas militares y Brifor vigilarán las 24 horas del día estas áreas, por lo que piden a la ciudadanía evitar desplazarse a los montes y adoptar las medidas de seguridad. Recuerdan, si no lo hacen, se expondrán a multas por el incumplimiento de las mismas. Seguimos con otros asuntos. Fíjense ahora en la imagen que les vamos a mostrar. La hemos podido grabar esta misma tarde en la Isla del Hierro, en la costa del puerto de La Estaca, en medio del mar. Un coche aparecía flotando como si fuera un barco. Eduardo Pulido, ¿qué es lo que ha sucedido? El vehículo estaba estacionado en el muelle. Su propietario se olvidó de dejar el freno de mano puesto. El viento comenzó a soplar rachas de hasta 80 kilómetros por hora, que poco a poco fueron moviendo el coche hasta que cayó al mar. Finalmente, un barco pudo remolcarlo y sacarlo a puerto. Entre tanto, la gente en un principio creyó que podía ser cualquier cosa, desde una pequeña embarcación hasta un cayuco o un animal. Pensé que era una lanchita y luego, bueno, pues la señora que estaba conmigo empezó, ay no, que es un coche, y bueno, y todo el mundo asombrado porque era un coche en el agua. No sé cómo cayó al agua ni nada de eso, pero la verdad pensé que era un coche submarino o algo. Echo la vista para la playa y me veo el coche ya a la altura de las boyas de la playa y me sorprendió, la verdad. Seguimos en esa isla porque se cumple una semana de la desaparición en el Hierro de Dustin Marcus, un turista alemán de 46 años que veraneaba en el municipio del Pinar y cuyo rastro se perdió el pasado martes. Los equipos de emergencia, protección civil y efectivos de la Guardia Civil ya han peinado grandes superficies de la isla y ahora centran su labor en las zonas más escarpadas mediante drones y batidas con equipos especializados. Las labores de búsqueda se reanudarán mañana en varios puntos estratégicos. Hoy se ha reanudado otra vez un poco una parte de la Guardia Civil y otra parte con apoyo del grupo de intervención que se está haciendo otra vez otra batida, lo que es de todo lo que es la parte alta del parador hasta la restinga con vuelo de dron y todo lo que es la parte del parador hacia el sendero que sube hacia el mirador de Isora. Y la Guardia Civil rescató anoche a una persona que se perdió en la zona de los acantilados de los Gigantes, en el sur de Tenerife. El rescate se produjo a altas horas de la noche, después de que los agentes del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña caminaran más de una hora para llegar a una zona muy escarpada. Allí localizaron a una persona que no podía continuar ni retroceder por el mismo camino, por la dificultad del terreno. Tras alimentarla e hidratarla, lo evacuaron a pie, asegurándola, eso sí, con unas cuerdas, porque se trataba de una zona de acantilado con paredes verticales.
Y ayer les contábamos la denuncia que hacía la directora del Observatorio de Derechos Sociales en Macolau por la situación que se vive en una residencia de mayores del municipio de Garachico, en el norte de Tenerife. Pedía de urgencia que se actuara, que lo hiciera la diputada del Común. Colau, esta mañana en el Buenos Días Canarias, aseguraba que la situación es alarmante. Según el informe emitido, se describe de alarmante las condiciones de cuidados a los residentes. Tiene una infradotación también de personal, que tiene que está alojando o utilizando salas multifuncionales para alojar hasta 9 personas en una sala, sin televisor, sin ningún tipo de elemento que a lo mejor que pueda hacer que lleven un día a día más tranquilo. También subraya como pésimas las condiciones de salud que tienen que pasar los ancianos. Lo que me parece más grave, la cuestión higiénica, que una persona como Mérida se pase hasta 4 o 5 horas con un pañal húmedo encima. Yo creo que eso no es dignidad. Apelan a que las inspecciones en estos centros son irregulares y que se puede hacer mucho más desde las instituciones. Fiscalizar y, por supuesto, inspeccionar los centros residenciales a lo largo de los años para que sigan manteniendo los motivos por los que se le dio la acreditación. Les hablamos ahora de un récord del mundo, el que ha batido una paloma en su trayecto entre la península y La Palma, sin parar a descansar en ningún momento y a más de 80 km/h de media. Eurosagres, así se llama, ha roto los registros en este vuelo marítimo. Un animal competitivo y no en el sentido figurado. No pasa de ser un pichón que ha conseguido cifras de récord del mundo de gran fondo, trayectos de más de 800 kilómetros para una paloma. De Sagres en Portugal a Breña Alta en La Palma, 1.238 kilómetros separan ambos puntos, recorridos en poco más de 15 horas a una velocidad media de 81 kilómetros por hora. Un buen animal, una buena alimentación, un buen entreno y una cosa muy importante es los alicios. Que nos dé muchos alicios para hacer esas velocidades y en ese tiempo tiene que influir, darse las circunstancias de muchas cosas. Una marca de vuelo marítimo sin la posibilidad de descanso que exige estrictas medidas de control. Se te lee la numeración de la paloma y el chip, se le pone su sello, como que fue a Sagres, para que no haya ninguna suspicacia en la paloma, y después se ponen en una cesta todas las palomas de La Palma, las de La Gomera, las de Tenerife y las de los compañeros de Gran Canaria. Y rumbo a Portugal en barco, la paloma fue bautizada a su vuelta como Eurosagres, uniendo el punto de partida con otro hito el día de la llegada, la Eurocopa, ganada por España. Las fiestas del Pino ya tienen programa, comienzan el próximo 30 de agosto con la lectura del pregón que dará paso a actividades culturales y deportivas, además de los conciertos como los de Luz Casal y David Bustamante. Como novedad, será estrictamente obligatorio ataviarse con la ropa tradicional canaria el día 7, tanto para participar como para asistir de espectador a la celebración de la romería ofrenda en el casco histórico de la villa. Y será la única forma de entrar dentro de la Plaza del Pino, porque queremos que sea una romería, no se puede venir de cualquier manera, hay que venir pues con la ropa pues típica y tenemos que mirar esas raíces y nuestras tradiciones. Combina la solidaridad con la cultura y con la sostenibilidad. Les hablamos de una tienda ubicada en Santa Cruz de Tenerife, se llama Two Lives, y en ella podemos encontrar cosas de segunda mano, pero a su vez participar en acciones sociales a todos los niveles. Desde ropa, calzado, libros y juguetes de segunda mano son algunos de los artículos que podemos encontrar en el espacio Two Lives, donde se le da una segunda vida a los objetos, pero también a las personas. De Two Lives pues podemos de alguna manera ayudar a otras personas. En este caso trabajamos en colaboración con una entidad que se llama Compassion y apadrinamos niños. Entonces todas las personas que se acercan y adquieren alguna prenda pues participan del cambio de la vida de otra persona. Y es que este proyecto colabora desde una perspectiva local. A nivel local pues promovemos lo que es la reutilización, el reciclaje. Pero también internacional.
Ahora mismo pues tenemos un equipo fuera del país, en Bolivia, en el sentido de que son niños reales, son familias reales a las que ayudamos. Eso sí, combinando la solidaridad con la cultura. Todo esto también se realiza a través del arte. El arte es una herramienta importante que utilizamos para comunicar, para concienciar. Desde 2005 colaboran con varias organizaciones internacionales para informar, sensibilizar, pero sobre todo concienciar a la sociedad. Pues turno ya para hablar de deportes. Ya ha comenzado la acción en los Juegos de París. También Daniel Álvarez para la delegación española. Sí, Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y la verdad es que con buenas noticias para empezar en la primera jornada, siempre vienen bien. La primera alegría la ha dado el fútbol porque la selección española masculina ha iniciado su andadura con un triunfo, eso sí, sufrido, frente a Uzbekistán. Mañana turno para el combinado femenino que se estrena y vuelve a tener a misa en la convocatoria. Y el balonmano, la selección femenina dirigida por el conejero Ambros Martín, entra en escena. Y la Unión Deportiva Las Palmas tiene nuevo componente en su plantilla, el centrocampista Adnan Januzaj. Llega como cedido una temporada desde el Sevilla de García Pimienta. El belga posee dilatada experiencia en primera, también con la Real Sociedad, y antes pasó por el Manchester United y el Borussia de Dortmund. Enseguida vemos también la última hora del Club Deportivo Tenerife, la previa del Rally Ciudad de la Laguna y los aficionados al baloncesto atentos porque llega en septiembre una doble ración de derbi canario. Toma nota y luego lo ampliamos, Dani. Exacto. Bueno, y continúa el Festival Canarias Ya Jamás con un cuarteto de virtuosos. El Teatro Pérez Galdós recibe esta noche a 4 artistas descritos por la crítica especializada como los mejores de la escena mundial del jazz. Son el saxofonista Chris Potter, famoso por su creatividad sin límites, Brad Mehldau, el pianista más influyente de los últimos 20 años, el bajista John Patitucci, ganador de 4 Grammys, y el batería Jonathan Blake, considerado el modernista definitivo. Bueno, pues con su música les decimos hoy adiós. Nos vemos mañana. Que descansen. Thank you.